Como usted se acaba de dar cuenta, hemos leído en Filipenses 2:5 y dice que el Padre le dio al Hijo un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sobre cuáles nombres? Sobre todos. Sobre el diablo. ¿Cuántos dicen amén? El nombre de Jesús está sobre el diablo, como lo quieran llamar: Satanás, serpiente antigua, dragón, Lucifer, Belcebú, Luzbel. Está sobre el diablo. El nombre de Jesús está sobre la muerte. El nombre de Jesús está sobre los demonios. Está sobre los demonios. Está sobre la enfermedad. El nombre de Jesús está sobre el pecado. El nombre de Jesús está por encima de la condenación. Está por encima de las situaciones adversas. Está por encima de las circunstancias difíciles. Glorificado es el nombre del Señor. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. El nombre de Jesús es poderoso. El engañador conoce el poder del nombre de Jesús. Él sabe el poder del nombre de Jesús. Y por esa razón tratará de confundir a las personas, haciéndoles ignorar que todo lo milagroso que sucede a su alrededor es por el poder del nombre de Jesús. Y por esa ignorancia, las personas que están siendo engañadas autovalidan su vida de pecado. Es decir, si yo soy predicador, si yo soy evangelizador, si yo soy una persona que quiero hacer la obra de Dios, y yo le digo a la gente que en el nombre de Jesús sean libres, que en el nombre de Jesús sean sanos, que en el nombre de Jesús estoy haciendo uso del nombre que es sobre todo nombre, en el cual hay poder. Pero hay un problema, y es que nosotros comenzamos a adquirir un lenguaje evangélico en el cual decimos las cosas sin entender por qué las estamos diciendo y simplemente las repetimos. Entonces, cuando el culto estuvo bueno, usted dice: hermano, el culto estuvo, la gloria de Dios. Pero realmente usted le preguntan: hermano, ¿qué es la gloria de Dios? Bueno, yo no sé cómo explicarle, pero estuvo bueno. ¿Sí? O sea, son, como decimos por ahí, clichés que tenemos, y a veces nos sucede así, como cuando nos encontramos a alguien y Dios lo bendiga hermano, Dios la bendiga hermana, Dios, pero realmente no estamos siendo conscientes que cuando yo le digo a alguien Dios lo bendiga, le estoy diciendo, estoy pidiéndole a Dios, estoy diciendo con mi boca que quiero que Dios lo bendiga a usted. O sea, a veces decimos muchas cosas, así como muchas veces decimos amén o gloria a Dios o así, pero no sabemos realmente a qué le estamos diciendo o por qué lo estamos diciendo. Entonces muchas veces nos sucede que en el nombre de Jesús, pero realmente no comprendemos, no somos conscientes del poder que hay en el nombre de Jesús, y por esa causa podríamos llegar a vanagloriarnos o a pensar que las cosas suceden por mí. Que la persona se convirtió, ahí lo estaba evangelizando el otro hermanito, pero cuando llegué yo, ahí sí se convirtió. Es que faltaba era que llegara yo. Y se nos olvida que realmente lo que está sucediendo es que ante ese nombre se doblará toda rodilla. Y que ese demonio no se fue porque llegué yo, ese demonio se fue porque lo reprendí en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Una recomendación, hermano, y yo le digo algo. Dicen que la sabiduría en el mundo secular, o yo recuerdo que en el colegio incluso había profesoras que decían que sabiduría era, decían ellos, no estoy diciendo lo que dice la Biblia, ¿no? Ellas decían que sabiduría era cuando alguien no tenía que ir a cometer los mismos errores del otro, sino que aprendía de los errores del otro para no cometerlos. Porque muchas veces nosotros cometemos los errores y pues aprendemos cometiéndolos, pero a veces vemos los errores en otro y aprendemos y digo, nunca voy a hacer eso porque no quiero que me vaya igual. Y una de las cosas que
se dice por allí, incluso alguien el otro día estaba tratando de sacar unas estadísticas, diciendo que muchos predicadores que Dios los utilizó, o personas que Dios las usaba mucho en liberación, echando fuera demonios, rompiendo maldiciones y cosas y destruyendo brujerías, muchas personas que se movían en esa área, usted se las encuentra a los años con el hogar destruido, con la vida arruinada, con su vida espiritual decaída. Y uno dice, pero ¿cómo así si era una persona que echaba fuera demonios, que Dios la usaba? Porque muchas veces nos sucede esto, que Dios nos empieza a respaldar en algo en el nombre de Jesús, y luego cuando nos venimos a enfrentar al diablo y vemos que los demonios huyen, nos podemos creer el asunto de que soy yo. Pero la verdad, y como dicen por allí, estaba el otro día escuchando que el burro que siempre lo ponían a trabajar todos los días y le daban látigo, y un día lo llevaron para otra cosa y se subió alguien encima de él y él caminaba y todo el mundo gritaba y Hosana, Hosana, y ponían mantos para que él pasara por encima, y él creyó que era por él, pero resulta que era porque llevaba encima al Señor. Llevaba encima al Señor y la gente estaba tirando los mantos y poniendo palmeras y gritando Hosana, era por el Señor, no por el burro. Entonces muchas veces nosotros también nos dejamos engañar y no nos damos cuenta que es por el nombre del Señor que estamos invocando. Glorificado es el nombre de Jesús. Y por eso Satanás se aprovecha, porque él sabe el poder que tiene el nombre y él sabe que el poder no lo tiene usted. El poder es de Dios. Por eso el apóstol Pablo le decía a los corintios que somos vasos de barro. ¿Sí? Somos vasos de barro. ¿Y usted sabe cómo es un vaso de barro? Que si yo lo tengo aquí y lo dejo caer, ¿qué le pasa? Se rompe. Pero dice, para que la excelencia del poder sea de Dios. Dice que tenemos tesoros en vasos de barro, o sea, los dones, los talentos, todo lo que pueda suceder es un tesoro, un regalo. Ni siquiera es algo que usted compró, es un regalo de Dios que puso en ese vaso. Pero dice, los vasos son de barro para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Glorificado es el Señor. Entonces, cuando una persona comienza a vivir alejado de la santidad de Dios, o deja de vivir para agradar a Dios, pero va y reprende una enfermedad en el nombre de Jesús, y la enfermedad se va, la persona se sana, el demonio se va, entonces la persona comienza a validar su vida de pecado. ¿Sí? Yo estoy casi seguro que aquí la mayoría de hermanos han tenido la experiencia, quizás hasta en un evangelismo, que usted ese día peleó, o ese día, como dicen, se salió de casillas y usted dijo lo que no tenía que decir y se sintió mal, y luego llega el evangelismo esa noche y el líder de evangelismo le dice: hermano, hágame un favor, dirija el culto hoy. Y entonces ese hermano se siente como que, ay, no, hoy no, porque es que hoy peleé y todavía no me he arrodillado a decirle: Señor, mire, es que yo peleé, dije lo que no tenía que decir. Entonces esa persona no quiere, pero la persona siente la responsabilidad y como que no le quiere decir al líder: hermano, es que hoy peleé. Entonces toma el micrófono, dirige el culto y en el nombre de Jesús, Señor, muévete, señora. Y de repente se empieza a mover el Señor. Entonces esa persona tiene dos opciones: decir, qué misericordioso el Señor, a pesar de mí me respaldó y su nombre operó a mi favor. O tiene otra opción y decir: no, pues Dios, parece que a Dios le parece bien lo que yo hice hoy. Así como le parezca de raro, eso es de lo que está llena la iglesia del Señor en muchas partes. Como dicen por ahí, de que los hay y que están cerca, dijo un hermano. Glorificado es el Señor. Vamos a avanzar. Dice Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, y hacen una pregunta: ¿no profetizamos en tu nombre?
¿Cómo profetizaron? ¿Qué dice ahí? En tu nombre. Luego dice, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Le hacen esa pregunta a Jesús: ¿acaso no hicimos milagros en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios en tu nombre? ¿No profetizamos en tu nombre? Y entonces les declararé, dice Jesús: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Lo que estoy encontrando aquí es que estas personas eran hacedores de maldad, porque Jesús les dice hacedores de maldad. La pregunta es: ¿cómo un hacedor de maldad hace señales en el nombre de Jesús? Es probable que esta persona no todo el tiempo estaba haciendo maldad, pero comenzó a hacer maldad y se dio cuenta que iba y usaba el nombre y seguían sucediendo las cosas. Hay varias razones por las que pueden suceder. Muchas veces se nos olvida que Dios no hace el milagro por respaldarme a mí, sino por misericordia del que necesita el milagro. Es decir, Dios muchas veces trae un mensaje que usted dice: uy, tan hermoso el mensaje que estuvo hoy, pero Dios no trajo ese mensaje hermoso para que la gente dijera: oiga, tan bonito que el Señor está respaldando al hermanito fulano. No, el Señor trajo ese mensaje porque había alguien ahí sentado que necesitaba el mensaje. Entonces a veces el predicador se deja engañar y dice: qué tremendo mensaje que estoy trayendo. No, Dios está trayendo el mensaje por misericordia, no porque usted sea bueno. Entonces se nos olvida que podríamos estar siendo hacedores de maldad. Y lo segundo que quiero mostrarle aquí es que Jesús le dice: nunca os conocí. Entonces uno también se pregunta: ¿cómo Jesús va a decir que nunca conoció a alguien que hacía milagros en su nombre, echaba fuera demonios en su nombre y profetizaba en su nombre? Quiero decirle que Dios no dice: por sus dones les conoceréis. ¿Usted ha leído que algún versículo diga: por sus dones les conoceréis? ¿Sí dice así? ¿Cómo dice? Por sus frutos les conoceréis. Y ese mismo principio lo maneja Jesús. Jesús no dice: sí, yo te conozco, tenías don de profecía, don de milagros, don de... No. Jesús decía: no os conozco porque no veo en ti fruto. Yo conozco es por el fruto, no por el don. ¿Cuántos alaban a Dios? No valides tu vida de pecado porque Dios esté respaldando la palabra que estás predicando o la oración que estés haciendo, porque Él está respaldando la palabra y el nombre de su Hijo. El Padre está respaldando el poder que Él dijo que tenía el nombre de su Hijo y el poder que Él dijo que tenía su palabra. Glorificado es el nombre del Señor. Pero aunque hiciéramos milagros, sanidades, liberaciones y todo lo que hiciéramos en el nombre de Jesús, eso no dice que al final de los días me van a dejar entrar. Así que yo prefiero, si la cosa fuera así, prefiero que no hubiese ningún milagro en mi ministerio, pero que me dejen entrar. Ahora, ¿sabe qué es lo bueno? Que el Señor no está diciendo: si quiere entrar no pueden haber milagros. No, el Señor dice: pueden haber milagros, sanidades, profecía y todos los dones, y a la vez haber fruto. Basta ya de esa fama de que todo el que tiene dones entonces no tiene fruto. No, yo creo que Dios quiere levantar una generación de gente que tiene dones, pero que tiene fruto. Aleluya. Timoteo, segunda de Timoteo 2. Segunda de Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce, mire lo que dice aquí. Conoce, ¿se acuerda que en el versículo anterior dice: nunca os conocí? Acá dice: conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo.
¿Sabe qué está diciendo? Usted podría invocar el nombre de Cristo y no estar apartándose de iniquidad. ¿Qué es iniquidad? La iniquidad es parecido a, vamos a hacer la diferencia. La Biblia habla de alguno que hubiere cometido pecado. Es como que no es que se la pasa practicando el pecado, sino que de repente usted no se considera un mentiroso empedernido, pero de repente un día se dio cuenta que salió diciendo una mentira. Entonces ese cometió, si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre. Pero hay otros que la Biblia dice que ya son del diablo porque practican el pecado así como practican los boxeadores, practican los nadadores para ser mejores mentirosos, para ser mejores pecadores. Entonces cuando la Biblia habla de iniquidad es un patrón, la iniquidad es un patrón repetitivo de pecado. O sea, no es que usted dice, ay, le fallé al Señor hoy. No, es que usted dice, bueno, vamos a ver cómo le fallo al Señor hoy. ¿Sí me explico? Ya está predeterminado que quiere fallar, que quiere pecar. Entonces dice, apártese de la práctica del pecado, del sistema del pecado, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Cuántos quieren invocar el nombre de Cristo? Amén. Pero entonces dice el Señor aquí a través de su palabra, apartémonos de iniquidad. Ahora existe lo que yo llamaría el mal uso del nombre. Es cuando se invoca el nombre del Señor sin apartarse de la iniquidad. Hechos 19:11 dice, Hechos 19:11 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. Fíjese en eso. Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Os conjuro por Jesús el que predica Pablo. En el versículo 14 dice, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. O sea, escucha esto, en el mundo espiritual conocían a Pablo. En el mundo espiritual conocían a Jesús. Pero dice, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado ¿qué? El nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Entonces aquí vemos unas personas que dice aquí trataron de invocar el nombre del Señor, pero no los conocían en el mundo espiritual. Otra cosa que es importante mirar es que no usamos el nombre del Señor solo para mi bienestar temporal, porque hay gente que hasta no viven para el Señor ni nada, pero no, en el nombre de Jesús vamos a ser millonarios, en el nombre de Jesús. Y pues yo creo que el nombre de Jesús tiene poder, pero hay personas que el nombre de Jesús lo quieren solo para el bienestar temporal o pasajero o beneficios de ahorita. Pero el nombre de Jesús trae beneficios para la eternidad también. Dice Primera de Corintios 6:9, ¿no sabéis
que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Escuche, porque a veces solamente hablamos de unos pecados y no de otros. Los estafadores tampoco. Otra cosa, si nos están escuchando personas que creen en esto de los matrimonios de toda clase, la Biblia no es homofóbica, pero nosotros tampoco debemos ser homofóbicos. Algunos ya me están mirando extraño. ¿Qué le quiero decir? Que no son, acá no dice que solamente los afeminados y los que se echan con varones son los que no van a entrar, porque a veces caemos en ese error. Dice ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. O sea, ninguno de esos va a entrar. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. ¿Cuántos pueden decir amén? Pues porque de allá nos sacó el Señor. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre. Ve que el nombre, a veces pensamos que el nombre es solamente cuando voy a echar fuera un demonio, porque llegué a la casa y siento un ambiente pesado y se están moviendo las cosas, y entonces ahí sí, en el nombre de Jesús. No, el nombre de Jesús dice aquí: ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El nombre tiene poder, que se invoca ese nombre para ser salvo. Dice la Escritura en Hechos 2:21: todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cuántos han invocado ese nombre? ¿Cuántos son salvos? El nombre del Señor se invoca también para ser llenos de su Espíritu. Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará. ¿Cómo dice? A quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren servicios y casas llenas del Espíritu Santo? Entonces tenemos que creer que le pedimos al Padre en el nombre de Jesús y nos será enviado. Ahora bien, hay personas que utilizan el nombre para engañar. Usted dirá, pero ¿cómo así? Porque como saben que el nombre es poderoso, entonces ellos dicen: no, pues un evangélico, un cristiano me va a creer si yo llego allá y le digo que en el nombre de Jesús vamos a hacer ese negocio, pero yo lo voy a estafar. Entonces la Biblia dice, Mateo 24:4, Mateo 24:4: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Jesús les dijo eso: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Sí ve lo que dice? Muchos vendrán en mi nombre, pero ¿usted cree que el Señor de verdad los mandó? Pero ellos van a decir que el Señor los mandó. También hay gente que va a decirle que en el nombre de Jesús y que el Señor lo mandó, que usted le donara su carro. Y hay otro que le va a decir que en el nombre de Jesús, que el Señor lo mandó, que usted le entregara la casa. Y va a haber una muchacha que le va a decir que en el nombre de Jesús el Señor la mandó para que usted se tenía que casar con ella. De todo hay en la viña, dicen por ahí. ¿Cuántos han escuchado esas cosas? Y hay gente que es manipuladora.
y que crean como le pasó a Nehemías, que le vinieron a dar una profecía para que se encerrara en el templo, pero esa profecía no era ninguna profecía, era una manipulación. El Señor te dice que te van a matar, enciérrate para que no te maten. Y él dijo: un hombre como yo ha de estar medroso y de encerrarse. Entonces nosotros tenemos que discernir, no porque alguien viene acá y le dice en el nombre de Jesús, en el nombre, tiene que acordarse que hubo gente que el Señor dijo que aquel día van a decir que en el nombre de Jesús, en el nombre de Él profetizaron, echaron fuera demonios y todo eso, pero usted lo que tiene que mirar es el fruto. El fruto, ¿está eso escrito en la palabra? ¿Está eso conforme a la voluntad de Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? También debemos hacernos conscientes del poder que tiene ese nombre. Mire que en Hechos 3:6 dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, punto y coma. Si está fijándose como dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, punto y coma. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué tenía Pedro? Pedro era consciente del poder que tenía el nombre. O sea, él sabía que no le iba a pasar como a los hijos del tal Esceva. Él tenía un respaldo de Dios cuando invocaba el nombre. A causa de esa sanidad que hubo de ese cojo, más adelante aparecen unos problemas que empezaron a enfrentar. En el capítulo 4 de Hechos, en el versículo 7 dice: y poniéndolos en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo. O sea, nosotros a veces pensamos que eso es un cliché, pensamos que es una palabra de relleno, pero él les está explicando cómo fue que sucedió el milagro y les dice que fue en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. Por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro que, otra vez aquí dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En esta tierra, en este mundo, la tradición y la gente puede crear, entre comillas, santos ídolos de todo, pero en ningún otro hay salvación sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Luego, a causa de esos milagros que Dios estaba haciendo, siguieron formándose problemas en la iglesia primitiva, y la iglesia hizo una oración pidiendo al Señor misericordia por causa de la persecución. Y en la oración, en el capítulo 4, versículo 30, ellos dijeron: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Por eso acuérdese siempre que ore por un enfermo o vaya a echar fuera un demonio, acuérdese que es por el nombre de Jesús. Marcos 16:17: estas señales seguirán a los que en mi nombre, les dijo Jesús, echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, en mi nombre tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, en mi nombre sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Cuando yo le pongo las manos encima a un enfermo, no es porque mis manos tengan quién sabe qué, es en el nombre de Jesús que yo pongo las manos y he sanado.
Por eso no se deje engañar. El otro día yo vi un programa en un canal de estos supuestamente de ciencia, pero se me hizo raro si es de ciencia porque estaba mostrando algo de una gente que tenía poderes energéticos y trabajaban sanidades a través de imposición de manos. Y eran sanadores que iban visitando las casas y me causó curiosidad y quise mirar el programa. Iban a las casas y veían una persona enferma. ¿Dónde tiene el dolor? Iban y buscaban el lugar, le ponían las manos allí y decían que le estaban pasando energía positiva, porque Satanás quiere imitar. Pero realmente nosotros no es que estamos pasando energía positiva. Nosotros realmente en el nombre de Jesús, cuando ponemos nuestras manos, creemos que es porque Él lo dijo en su palabra. ¿Cuántos alaban a Dios? Hechos 16:16 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, dijo Pablo, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, él tuvo el olfato espiritual. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando, porque yo soy el apóstol Pablo y soy ungido. ¿Qué dice aquí? Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Ahora voy a explicarles esto de por qué es que funciona el nombre. Es que resulta que el nombre es, hoy en día nosotros no utilizamos casi esa expresión de que vengo en el nombre de. Casi siempre decimos es a nombre de, pero es lo mismo. Entonces vamos a decir que Catalina va y le dice a mi esposa, así de buenas a primeras. Catalina es la niña que está aquí adelante. Ella va y le dice a mi esposa de buenas a primeras: hermana Helen, deme las llaves del carro, por favor. Sí, porque yo no tengo las llaves aquí ahorita mismo, ella las tiene. Entonces vamos a decir que Catalina va y le dice a mi esposa: deme las llaves del carro. Es muy probable que mi esposa le diga: ¿y eso como por qué? ¿Por qué quiere las llaves del carro? Sí, con todo y que ella conoce que Catalina no va a hacer una locura ni se va a ir con el carro, pero ella se va a sentir extraña de por qué le está pidiendo las llaves. Pero es diferente si Catalina va donde mi esposa y le dice: hermana Helen, que su esposo dice que si le puede mandar las llaves del carro. Entonces ella dice: ah, ¿él dónde está? No, está allí, que necesita la llave. Entonces ella le va a dar las llaves y me las va a traer. Así es como funciona en el nombre de. Porque cuando ella fue sola y dijo: deme las llaves del carro, mi esposa dijo: ¿y por qué? Pero cuando ella fue en mi nombre, como yo soy, entre comillas, el dueño del carro, digo entre comillas porque tenemos que pagar impuestos todos los años. Pero como yo soy el dueño del carro, entonces ella le dice en mi nombre y ella ahí sí le hace caso. Cuando usted va a echar fuera un demonio en el nombre de, usted lo que le está diciendo: Jesús le manda a decir que se vaya. ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Osama parride séquete! ¡Oh, gloria a Dios! Lucas 9:49. Entonces respondiendo Juan dijo: maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Me llama la atención que había una, según lo que le dice Juan al Señor, había una persona que no era del grupito de ellos, que estaba echando fuera demonios y él se lo prohibió. Pero lo que me llama la atención es que también echaba fuera a los demonios. ¿Cómo? También lo hacía en el nombre del Señor. Es que esa es la fórmula, esa es la manera.
Lucas 10:1. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les dijo en el versículo 9: sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Volvieron, en el versículo 17 dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Que Jesús todavía no había muerto. Solamente porque Jesús les dijo: mire, 70, vengan los 70 aquí, los voy a mandar de a dos, y en vez de yo ir por cada casa, vayan ustedes en mi nombre. O sea, vayan y háganlo ustedes a mi nombre, con la autoridad que yo les doy. Y volvieron los 70 gozosos, diciendo: aún los demonios se nos sujetan. Pero ¿cómo? En tu nombre. Ahora imagínese ahora que el Señor derramó su sangre por nosotros, que la Biblia dice que triunfó sobre los principados y las potestades. Aleluya, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario, y que le arrebató las llaves a la muerte. Aleluya, gloria a Dios. Dice: aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. 19. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo y de la bruja que está viviendo al lado de su casa. Ella es la que se tiene que mudar, no usted. Ella es la que se tiene que mudar, no usted. Aleluya, no tenemos que tener miedo nosotros. Ella es la que tiene que tener miedo, porque usted es el que tiene el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Y nada os dañará. Pero luego le dice: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están. Mire lo que dice ahí: regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Sabe qué le estaba diciendo el Señor? No se alegren por el don, sino por el fruto. Pero yo rara vez, dígame el listado de los frutos, el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es gozo, paz, fe, bondad. Yo rara vez he visto a alguien llegar: uy, hermano, qué bendición, me metí en 40 días de ayuno para que el Señor me diera mansedumbre, y ya lo hizo. Nosotros no nos regocijamos por el fruto, nos regocijamos por los dones. Pero aquí el Señor les dice: no se regocijen tanto de que eso va a ser casi inevitable, porque cuando usted ve que alguien queda libre, usted se regocija. Pero si usted ve que alguien queda libre porque usted le dijo: en el nombre de Jesús sé libre, pero luego usted se mira y usted no está libre, nada estamos haciendo. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Y por eso es que tenemos que reevaluarnos. ¿De qué sirve que tuviéramos un ministerio súper exitoso y al final, como dice el apóstol Pablo, yo viniera a ser eliminado, habiendo sido heraldo para los demás? Mateo 18:15 nos muestra la relación del nombre, y ya vamos acabando, tranquilos. La relación, el poder del nombre en las relaciones humanas y el perdón. Mateo 18:15, mire lo que dice. Si un creyente, se lo voy a leer, usted lo va a leer en la versión 1960 de la Reina Valera, y yo se lo voy a leer en otra versión, como para que lo relacionemos, porque esto siempre lo leíamos sin este contexto.
Mateo 18:15. Si un creyente peca contra ti, háblale en privado. No dice públicalo por Facebook, que parece que estuviera escrito así, ¿cierto? Hoy en día parece que alguien se pelea con otro y eso es lo primero que hacen: ir a Facebook y hacer un video de fulano me dijo esto y fulano me respondió así, y el otro sube la respuesta. Y eso es un tire y afloje, como dicen por allí. Háblale en privado y hazle saber su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma a uno o dos más contigo y vuelve a hablarle, para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como a un pagano, o sea, como alguien que no le ha amanecido, no ha entendido la palabra, o como a un corrupto cobrador de impuestos. Les digo la verdad: todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. También les digo lo siguiente: si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, aquí dice, se reúnen 2 o 3 ¿qué? En mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Entonces, ¿cuántos quieren que cuando estemos en nuestros cultos, el Señor esté allí en esa reunión? O sea, ¿a usted no le gusta estar en un servicio donde usted dice, no, ahí no estaba el Señor? ¿Cuántos quieren que esté el Señor? La clave para que esté el Señor es que nos reunamos, así seamos 2 o 3, en el nombre del Señor. Entonces Él está allí. Pero lo otro que me sorprende es que el contexto en el que está ese famoso texto en el que a toda hora yo ato en la tierra y se desata en el cielo y yo desato en la tierra, aquí el contexto del que está hablando es de creyentes que no recibieron la amonestación en privado, tampoco recibieron la amonestación con testigos, y luego tampoco quisieron someterse cuando ya toda la iglesia le dijo, hermano, pero así está mal. Entonces ahí es que dice, tienen que ponerle una disciplinita, y todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten, si borran el nombrecito también allá. Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces, fíjese cómo el nombre no solamente es para echar fuera demonios, sino que tiene que ver con las relaciones humanas, con congregarnos y que el Señor esté en nuestras reuniones. Glorificado es el nombre del Señor. Y quiero culminar con esto: el nombre de Jesús en nuestras acciones y agradecimiento. Colosenses 3:17 dice, Colosenses 3:17, si usted puede búsquelo y lo vamos a leer todos en alta voz. Colosenses 3:17, cuando lo tengan me confirman. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo. ¿Cuánto? Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ok, entonces yo también, todo lo que yo haga, si yo soy un hijo de Dios, yo quiero agradar a Dios con todas mis acciones. Entonces yo todo lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Usted tiene ese poder disponible para todo lo que usted vaya a hacer, siempre y cuando lo que va a hacer es bueno. Cuando usted vaya a hacer algo y usted no está seguro si es bueno o es malo,
Pásele la prueba del nombre de Jesús. Le pongo un ejemplo. Voy a ir a evangelizar en el nombre de Jesús. ¿Cómo suena eso? Suena bien. Ahora, si a usted se le ocurre que quiere robar, páselo por el filtro del nombre de Jesús. Voy a ir a robar en el nombre de Jesús. ¿Cómo suena eso? Ahí ya se da cuenta si sirve o no sirve. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús. Y luego dice el agradecimiento. También podemos dar gracias a Dios en el nombre de Jesús. Vamos a estar en pie.